Hola, buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí en el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán en una emisión más del programa Generando Valor. Bienvenidos a todos y gracias por acompañarnos. Hoy tenemos a una servidora, primero que nada me presento, Olivia Montaño López, soy contador público, integrante de la Comisión de Previsión Social y hoy tengo el gusto de estar acompañada del contador Héctor Arteaga Canchola. Él nos va a hablar hoy sobre el tema de nuevas obligaciones en materia de subcontratación. Para mí es un gusto participar en este programa y entrevistarlo sobre el tema. Entonces voy a iniciar con una pequeña semblanza de su amplia trayectoria. Entonces, gracias primero que nada, Héctor, por acompañarnos y voy a leer un pequeño resumen de Antes eso. de que Sí. continúes, al contrario, el gusto es para mí que tengamos la oportunidad de platicar, sobre todo de este tema, ¿no? Que es novedoso, que ya está en práctica, en marcha, aplicándose con su marco jurídico. Y la verdad que es un gusto y es un placer para mí poder platicar de este tema contigo y te agradezco mucho. Pues este, el placer va a ser para todos los que te están escuchando, conociendo tu amplia experiencia. Entonces voy a leer un poquito de la semblanza del contador Héctor Arteaga Canchola. Él es contador público, licenciado en administración de empresas y licenciado en Derecho y tiene una maestría en fiscal por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. También cuenta con diplomado en auditoría, impuestos y finanzas por el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán AC. En su experiencia profesional presta los servicios de forma independiente en auditoría, contabilidad, asesoría y defensa fiscal desde 1990. Es socio de la firma Intelegis Morelia SC, Grupo Consultor Fiscal y Patrimonial desde el 2008. Es catedrático en posgrado de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde el 2008 también y actualmente participa en el Colegio de Contadores Públicos como integrante de la Comisión de Previsión Social desde, ay, perdón, y desde Desde cuándo, ¿no hace te un buen acuerdas? rato ya. Perdón. Y también es integrante del Consejo del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán de este bienio 2021-2022 y es síndico del contribuyente por parte del Colegio e Instituto Mexicano de Evaluación de Michoacán AC ante las autoridades fiscales. El contador, como ustedes han visto, tiene una amplia experiencia y hoy nos va a platicar un poquito sobre estas nuevas obligaciones en materia de subcontratación. Muchas gracias, Oli. No, pues gracias a ti por Y, estar aquí. y pues buenas tardes a todos los que nos ven y nos escuchan y los que nos van a seguir viendo y escuchando. Buenas tardes, ojalá que sea de utilidad esta charla, ¿no? Que hay muchas dudas todavía al respecto, pero que puedan agarrar de lo que vayamos platicando, por lo que más convenga para unas mejores prácticas, ¿no? Te agradezco esa presentación. Yo, Oli, también ya tengo mucho de conocerla. Cuando yo entré a la Comisión Local de Previsión y Seguridad Social de aquí el colegio, pues Oli ya tenía ahí como unos 15 15 años. años. Fui fundadora de la comisión, fui de Sí, la primera, desde su fundación soy integrante de la Comisión de Previsión Social y ahí hemos tenido el gusto de trabajar con gente de muchísima experiencia que ha aportado mucho a la comisión y eso es parte del trabajo que estamos presentando hoy. Así que y es un aunque, trabajo conjunto de comisión. y aunque Oli tiene un doctorado, pues con esa confianza me voy a atrever a decirte Oli en la Claro que plática sí. para Muchas que gracias. Igualmente que podamos estemos en platicar más a confianza. gusto. Claro que sí. Bueno, Gracias. pues es muy importante este tema porque han sido cambios importantes en esta materia de subcontratación
y pues todos tenemos que estar informados para no cometer errores y no caer en alguna ilegalidad en la operación. Entonces, primero que nada me gustaría preguntarte qué es lo que está pasando con esto, la subcontratación y por qué estos cambios. Sí, así es. Bueno, la subcontratación es un tema que eh, se ha escuchado más últimamente por estos grandes cambios integrales que se han dado con todas las autoridades que hicieron un frente común para atacar estas malas prácticas de la subcontratación. Es una actividad muy necesaria en las empresas y lo sabemos a nivel internacional. Empresas que requieren de empresas externas que les ayuden a esas partes que son muy especializadas, inclusive hasta en los mismos procesos de producción o en áreas colaterales o alternas, en donde la propia empresa no se puede distraer en esas otras actividades, se pide ayuda a empresas externas para que pueda ser mejor competitiva. Y vemos que luego este tipo de actividad de esas empresas de subcontratación, desde hace años, iniciaron con algunas prácticas que muy alejadas de lo que realmente es una subcontratación real. Y te pongo un ejemplo, había empresas que tenían 50 trabajadores y entonces en un afán de que esta empresa se ahorrara algunos pagos de contribuciones, inclusive se quitara del camino algunos problemas litigiosos laborales, estos 50 trabajadores como tal de la empresa los transferían a otra empresa que es la contratista, ¿no? Entre comillas, que era la contratista, y los trabajadores no se movían de la empresa donde los habían contratado por primera vez, ¿no? Entonces, eso no es una subcontratación realmente, realmente es la simulación de la subcontratación y es el problema que tuvimos mucho tiempo en México, de tal suerte que la subcontratista daba de alta a los trabajadores allá, aunque estaban trabajando en esta empresa, los 50 trabajadores, pues los daban de alta con un salario inferior y les daban algunas otras prestaciones en donde se ahorraban cuotas de seguridad social y se ahorraban retención de impuesto de la renta. Inclusive el trabajador con un salario inferior tenía problemas también cuando tenían algún riesgo de trabajo o se quisieran pensionar. Digo, el Estado salía perjudicado, el trabajador salía perjudicado y al final también la empresa donde ellos trabajaban salían perjudicados porque un trabajador que no está estimulado o que no sabe realmente quién es su patrón rinde menos que un trabajador que se siente satisfecho y es transparente en su situación jurídica, ¿no? Entonces las autoridades fiscales, entiendas el Seguro Social, la Autoridad Laboral, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y el mismo SAT, establecían algunas reformas para mitigar esta mala práctica, ¿no? Reformas que pues no llegaban a impactar, no llegaban a minimizar este tipo de malas prácticas, ¿no? Y yo recuerdo en la reforma anterior, en donde sí obligaban al contratista a entregar reportes trimestrales, ¿no? Para que la autoridad se diera cuenta de que sí estaban cumpliendo, pero digo, en ese afán de cumplimiento y del negocio como se daba, porque todo era un negocio, se seguía dando la subcontratación ilegal, ¿no? Entonces, a raíz de esas malas prácticas, inclusive también el SAT sacó una reforma en donde se le tenía que retener a la contratista un 6% de IVA, digo, para mitigar esta mala práctica, pues tampoco fue suficiente, ¿no? Entonces, los patrones, las empresas que tenían los trabajadores, también no les caía muy bien el 20, qué era lo que estaba pasando. Pero como ellos luego se dejan llevar por asesores, creen que todo lo que luego les dice el asesor es lo correcto, pero en realidad era una mala práctica de subcontratación laboral. Sí, es decir, que los trabajadores estaban siendo afectados, ¿verdad? Así es. Y la reforma que reciente que empezamos a aplicar ahorita, pues entonces está tratando de combatir esto que nos comentas. Así es. Sí. Esta reforma, comentarte,
es como si se hubieran puesto de acuerdo todas las autoridades, hubieran hecho un frente. Te platico, se reforman 7 leyes y se reforman 2 reglamentarias del artículo 123 apartado B constitucional, que son para los trabajadores al servicio del Estado. Y esas 7 leyes que se reforma la ley de trabajo, se reforma la ley del Seguro Social, la ley del Infonavit, se reforma la ley del IVA, el Código Fiscal, ¿no? La ley de impuesto sobre la renta, se reforma la ley del ISSSTE, ¿no? Entonces, más esas 2 reglamentarias del apartado B del artículo 123, son 9 disposiciones que todas en conjunto, sin duda, me parece que se puede lograr que esto se desaparezca, sí, definitivamente, porque inclusive llega a tener algunas penas en donde se considera defraudación fiscal calificada, de tal suerte que todos estos cambios que se dieron recientemente, y si quieres de una vez te platico qué cambios fueron. Primero, el cambio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril, en donde se modifican estas leyes que te estoy comentando, estas 9. Posteriormente, el 24 de mayo se publican unas disposiciones de carácter general, ¿no? Esas disposiciones de carácter general tenían la esencia de establecer los procedimientos para que el contratista se registrara en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ver los procedimientos, ¿no? Y posteriormente, el 31 de julio, todo de este año, se modifica el decreto primero del 23 de abril. Se modificó ese para dar más tiempo para que tanto el contratista como el contratante pues arreglaran sus cosas y tener más tiempo básicamente para el contratista para que hiciera sus trámites en la Secretaría del Trabajo, alcanzara un registro para seguir prestando un servicio de subcontratación legal, ¿no? Y bueno, hoy por hoy vemos que la 4ª disposición pues son los criterios que si uno se mete a la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, encontramos que ya hay criterios, tantos criterios. Eso habla de que tenemos muchas dudas de lo que tenemos que hacer. Exacto. Entonces, tantos criterios que podemos leer y podemos aprender, también es una fuente para poder aplicar correctamente estas disposiciones. Entonces, ¿ya queda prohibida la subcontratación o en qué consistió toda esta modificación? Sí, fíjate que como tal, esta subcontratación que se daba, que era ilegal, era, por decirte algo, yo tenía contratistas, yo era una contratista, me voy a poner en primera persona, y que tenía trabajadores, entonces yo se los mandaba a una contratante. Trabajadores. Imaginemos una escuela que tiene sus camiones de transporte para los muchachos, o para el personal administrativo, o para los propios maestros, y que entonces me llaman a mí, que soy la contratista, y me dicen, oye, ocupo 2 o 3 choferes, mándamelos, los ocupo todos los días. Y entonces yo le mandaba 2 o 3 choferes para las propias necesidades del contratante, y ahí le decían a los choferes pues el trabajo que tenían que desempeñar, y utilizaban el equipo de transporte de la misma escuela. Ok, si solo mando yo personal, eso es lo que está prohibido. O sea, eso es lo que está prohibido hoy por hoy con la reforma del 23 de abril. Ese tipo de subcontratación, en que solo prestas a la persona para que vaya a realizar el trabajo. Eso es lo que está prohibido, sí. Donde un contratista pone a disposición de un contratante trabajadores del contratista para que se beneficie el contratante. Solo trabajadores, eso es lo que está prohibido. ¿Y entonces cuál es lo permitido? Lo que está permitido es una subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada. Esa es la que está permitida. Es decir, se tiene que anteponer de que vas a dar un servicio, pero con ese servicio van a ir trabajadores implícitos ahí. No es solo mandar los trabajadores, sino lo que se está contratando es un servicio especializado o la ejecución de una obra especializada. ¿Qué quiere decir? Que ese servicio o esa obra especializada, el contratante no la tenga en su objeto social. No la tenga en su objeto social porque sería invadir la actividad principal de él. Eso es lo que está prohibido también contratar. Entonces, ¿qué es lo que está permitido?
es la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obra especializada, donde el contratista pone a disposición del contratante sus trabajadores, pero siempre y cuando ese servicio u obra especializada no se encuentre dentro del objeto social del contratante o que no vaya a ser la actividad económica preponderante. Eso es lo que está permitido. Me regreso al ejemplo de la escuela. Sí. Sabemos ya lo que está prohibido. Sí. Y esa prohibición está en el artículo 12, el nuevo artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 13 dice, pero sí está permitida la subcontratación en estos términos. Yo soy el contratista nuevamente y tengo los camiones. Tú te dedicas al transporte. Me dedico al transporte y los tengo ahí, sí. Entonces me llaman y me dicen, ocupo 2 camiones, pero que me los dejes aquí todos los días con chofer, ¿no? Sí. Necesito, ¿por qué? Porque la escuela no se dedica a eso, la escuela se dedica a la educación. De hecho, en el objeto social de esa persona moral no está el transporte de personas, sí. No está. Entonces, legalmente me pueden contratar y yo puedo legalmente prestar el servicio. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo contratista? Le digo a 2 de mis choferes o 3, llévense los camiones que se llaman flecha blanca. Flecha. Y entonces llegan ahí y dicen, aquí estamos a sus órdenes, díganos a dónde vamos. Y todos los días. Bueno, ese contratista debe tener un permiso especial en la Secretaría del Trabajo, debe tener un registro. Y es lo que va a pedir la contratante. Esa es la subcontratación que sí está permitida, porque también podemos caer en no saber si las empresas se tienen que inscribir en el REPSE, que ahorita vamos a comentar de ese registro de prestadoras de servicios, porque el desconocimiento de esto, luego de lo que estamos platicando, nos puede orillar a que yo vaya y tramite un registro a la Secretaría del Trabajo para efectos de que yo siga prestando un servicio. Y puede ser que no sea así, porque vuelvo al ejemplo de la escuela. De vez en cuando me llaman para que yo preste un servicio. Entonces me marcan, yo digo sí, cómo no, ahí van 3 choferes, 3 camiones, y ahora 2 veces al año, sí, ¿no? Sí. Fin de curso. Ok, eso no es subcontratación, porque mis trabajadores que están subordinados a mí, no están subordinados a la escuela. Ajá, es el tercer ejemplo. Sí. Entonces, la escuela, que es la contratante, le puede marcar a otra empresa. Sí, no para que le dé el servicio de transporte. Sí, en este tercer ejemplo, yo contratista no tengo por qué, o yo empresa de transporte, no tendría por qué inscribirme en el REPSE, porque una vez que me inscribo ahí, no sabes. Sí. Entonces, ¿qué es el REPSE? Ok. El REPSE, si gustas, ¿lo seguimos platicando? Bueno, entonces va a haber un pequeño corte de 1 minuto y ahorita regresando para que nos expliques con amplitud qué es el REPSE. Con todo gusto, Oli. Entonces ahorita claro continuamos. Sí. Con este interesante tema de las nuevas obligaciones de la subcontratación y nos habíamos quedado en
que nos va a platicar el contador Arteaga, que es el REPSE, por favor. Sí, con gusto. El REPSE es un trámite que tiene que hacer el contratista cuando sabe que el servicio que presta es especializado o la ejecución de la obra que va a realizar o que está realizando es especializada. De tal suerte que ese contratista tiene que hacer ese trámite en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para efectos de que esté prestando un servicio o ejecutando una obra de manera legal. Y entonces ese trámite se tuvo que haber realizado a más tardar el día 1 de septiembre. Pero bueno, entendemos también que si en este momento se requiere ese registro que le va a dar la Secretaría del Trabajo, para los trabajos futuros, bueno, tendrá que realizar el trámite, ¿no? Entonces, este registro del REPSE lo va a hacer el contratista en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Así es. Siempre y cuando realice esas actividades de servicio especializado. Así ¿Y en qué se debe de fijar el contratante cuando lo vaya a contratar? ¿Qué tiene que hacer? El contratante lo que tiene que hacer es, primero, lo que requiere el contratante es un servicio especializado o que le realicen una obra especializada. Y entonces busca al contratista. El contratista debe de tener ese registro de la Secretaría del Trabajo y autorizada ese servicio o esa obra especializada. Es decir, la Secretaría del Trabajo le va a dar un folio, que es un aviso de registro al contratista, pero por cada servicio especializado le va a dar un número específico. Entonces, ese servicio especializado que requiere el contratante, entonces yo le puedo prestar el servicio y me va a requerir el contratante que yo tenga mi aviso como contratista en la Secretaría del Trabajo para empezar. Eso es lo que me va a pedir. Y tenemos que revisar con el contratante de que el servicio que yo le voy a prestar como contratista no esté en su objeto social. Eso es muy importante. O que la actividad preponderante económica del contratante no sea el servicio que yo le voy a prestar, ¿no? Entonces, cuidar esos dos detalles, eso es lo que tiene que cuidar. Eso es lo que hace que sea prohibido ese tipo de contratos, el que esté dentro del objeto social, correcto. la actividad. Ajá. Muy bien. Hay 3 prohibiciones, esas que acabamos de comentar. Primero, no caer en el artículo 12, donde solo la subcontratación sea de personal. Sí. Primero. Segundo, que ese servicio especializado no esté dentro del objeto del contratante, el objeto social, persona moral, o que no esté, que no sea de su actividad económicamente preponderante. Y tercero, que yo tenga la inscripción o el registro en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Y si tú solicitas el registro, tú eres la contratista y solicitas el registro y te lo niegan o hay algún problema ahí, ¿qué puede hacer el contratista o qué puede pasar ahí? Hay un procedimiento especial cuando yo contratista solicito mi registro para que me autoricen una o más servicios especializados. La Secretaría del Trabajo tiene 20 días para manifestarse sobre mi solicitud. Si pasan esos 20 días y no se ha manifestado, en esos 20 días me puede aprobar, me puede rechazar. Pero si no se ha manifestado, yo puedo exigirle a la Secretaría del Trabajo que se manifieste al respecto y que ya me dé mi aviso de registro, porque si ya pasaron 20 días y no se ha manifestado, se da como la positiva ficta, donde ya estoy autorizado, sí, pero necesito el documento que es el aviso de registro. Entonces yo lo solicito a la autoridad, la presiono para que me lo dé y la autoridad tiene 3 días para dármelo. En el caso de que en esos 20 días que tiene la Secretaría del Trabajo para otorgarme el aviso me rechaza por algún problema que tuve en la solicitud o que considera la Secretaría del Trabajo que no tengo las opiniones de cumplimiento positivas del SAT, del Seguro Social, del Infonavit, porque ya los tienen en sus sistemas, ya ni siquiera yo se los voy a dar, ellos ya lo tienen. En esa coordinación entre autoridades fiscales, la Secretaría del Trabajo, que es administrativa, ya tiene esa información. Entonces me puede rechazar esa solicitud. Ante ese rechazo por un documento que me causa agravio, yo tengo 2 alternativas. Una, presentar un recurso administrativo, que se llama recurso de revisión, que tengo 15 días para interponerlo ante ella misma, que me está rechazando. La Secretaría del Trabajo. Ajá, ante ella misma. O, eso es optativo, o irme también a un juicio contencioso administrativo que tendría 30 días hábiles. Muy bien. Y entonces, ya que la empresa contratista obtiene este registro,
¿tiene algunas obligaciones adicionales o qué pasa después? Sí, se activan un montón de obligaciones administrativas. Por eso es bien importante que antes de que saquen su registro, hay veces que el contratante está presionando. Sí. Si no, ya no te doy el trabajo, no si no me traes el contratar. registro, ¿no? Y a veces no tiene razón. A veces la empresa que presta el servicio no tiene por qué registrarse. Pero una vez que se registre, nacen muchas obligaciones. Y te platico algunas. ¿Qué obligaciones tiene? Y voy a dejar una que es muy delicada al final. ¿Qué obligaciones tiene? Para empezar, tiene obligaciones con el contratante. ¿Qué obligaciones tiene con el contratante? Pues tiene que firmar un contrato por escrito del servicio que se va a prestar, ¿no? Y mensualmente le tiene que estar otorgando a la contratante los recibos timbrados de salarios de los trabajadores que están dentro de la empresa de la contratante. Si son 3, ¿no? Si le pago quincenal, 6, dependiendo del periodo que le pague. Pero la contratante, pues ahí se va a dar cuenta cuánto estoy pagando y cuánto estoy reteniendo. Estoy reteniendo impuesto sobre la renta, bueno, también le tengo que dar cada mes a la contratante, pues el pago de la retención de impuesto sobre la renta. ¿Para qué? Para que la contratante pueda hacer deducible esa contraprestación, ese pago. O sea que todo esto también tiene un efecto fiscal. Sí, correcto. Y también le tengo que dar el pago del IVA, porque en ese CFDI que yo le transmita a la contratante para que me pueda pagar por ese servicio especializado o ejecución de obra especializada, resulta que lleva un IVA que yo lo tengo que enterar al SAT. Ah, bueno, ese pago también le debo dar copia a la contratante. Esto que yo le tengo que dar a la contratante, incluyendo el registro del REPSE, es importante para la contratante porque si no, no podría ser deducible o acreditable. Es decir, en otras palabras, Oli, se modifican los requisitos de las deducciones. Exacto. Para los contratantes. La autoridad le está dando el carácter de fiscalizador a la contratante. Así es. Sí. Entonces, no lo podrán hacer deducible si el contratante no tiene eso. E inclusive la autoridad fiscal, el SAT, entiéndase, puede sancionar al contratista si no le entrega esos documentos a la contratante. Ojo, muy importante entonces, que cuando se entregue esa documentación a la contratante tengamos algún acuse de recibido para demostrar que sí se entregó y que sí estoy cumpliendo, que puede ser deducible o acreditable para el contratante y que que a mí no me van a sancionar, ¿no? Otras obligaciones para la contratista. Más. Tiene que informar cada 4 meses, tiene que informar al Seguro Social de todos los contratos que haya firmado en esos 4 meses. Entiéndase, entonces, entró en vigencia estas nuevas obligaciones de subcontratación laboral el 24 del mes de abril de este año. Y como son cuatrimestrales, pues entonces abarca unos días de abril. Entiéndase, que el primer cuatrimestre es de enero a abril. Por cuatrimestres de calendario. De calendario. Sí. Abarca unos días, ¿no? Del primer cuatrimestre, pero ya abarcó los 4 meses siguientes, ¿no? Hasta ya agosto. Van 2 cuatrimestres. Entonces, el contratista ya tuvo que haber presentado su primer informe que se venció el día 1 de septiembre. Es un informe especial, es único. ¿Qué informa ahí? Todos los contratos que se han firmado de subcontratación laboral. Entonces, pero van a ser cuatrimestrales. A más tardar el día 17, entiéndanse, de enero, de mayo, de septiembre, así, ¿no? Sí. A más tardar el día 17. Y también para el Infonavit, igual. Tienen su plataforma ya para estar informando cómodamente. Por medios electrónicos. Así es. Yo subo información de los contratos que he firmado en esos 4 meses, pero trae más información, no es solo el contrato como tal, pues los trabajadores, el salario integrado. Trae más información y tengo que estar informando. Y también otra obligación que es muy importante y que requiere de mucha atención. Luego se ha comentado mucho que para la ley antilavado, la subcontratación laboral es una actividad vulnerable. En la ley antilavado tiene varios artículos y hay mucho marco jurídico, pero hay un artículo 17 donde tiene todas las actividades vulnerables. Este artículo 17 tiene una fracción 11 y una fracción 11 y tiene un inciso B.
que básicamente ahí encajonan, la ley encajona a lo que es la subcontratación laboral. Entiendas entonces que si un contratista al momento de ver eso dice, pues yo me tengo que inscribir, ¿no? En el SAT para cumplir con esta ley. Y entonces se ha escuchado que aparte de todas esas obligaciones que estamos comentando, también están obligados a inscribirse en el SAT para efecto de cumplir con estas obligaciones de la ley antilavado. Y yo quiero recomendar seriamente que antes de que vayan a dar ese paso, primero, antes de que vayan a sacar el registro del REPSE, por favor. Te iba a comentar, antes ¿cómo de eso, saber si sí? Porque luego a veces me puede presionar el contratante, que diga, no, es que yo quiero, para que no poner en riesgo mi deducibilidad, yo quiero que tú te registres y cómo sé si sí o si no. Hay que ver bien si ese servicio u obras son especializados, es porque le voy a dar un valor agregado al contratante. O sea, tengo que demostrar esa especialización, ¿no? Pero si estoy presionado por el contratante y yo sé que no me tengo que registrar, yo tengo que convencerlo al contratante con elementos sólidos de que no me tengo por qué registrar, porque una vez que me registre, sucede todo esto. Entonces, el primer paso es revisar seriamente si realmente sí me tengo que registrar. Primero. Segundo, ya estoy inscrito. ¿Qué pasa con la ley antilavado? Debo de revisar ese fundamento para saber si realmente me tengo que inscribir para cumplir con estas obligaciones. No porque me dedique a la subcontratación de servicios u obra especializada, necesariamente debo de caer en ese supuesto de una actividad vulnerable. Porque imagínate entonces que el contratista tenga una empresa de vigilancia así, ¿no? De seguridad. De seguridad y vigilancia, ¿no? O vigilancia y seguridad. Donde no maneja recursos, ¿no? O que sea una contratista de aseo. De limpieza. Sí, que son las más comunes. Ajá. Pues no maneja tampoco recursos, ¿no? Y bueno, a lo que quiero llegar es, si ya eres contratista, ya tienes tu registro y estás pensando en cumplir con esta obligación, revísalo primero. No vaya a ser que te registres y que luego esa carga administrativa o ese riesgo, porque las multas son muy altas, ya no te la puedas quitar tan fácilmente, ¿no? Es muy importante esta recomendación, ojalá que sí sea considerada. Sí. Y pues hemos platicado mucho del contratante y del contratista y todas estas obligaciones, pero aquí, ¿qué pasa con los trabajadores? Pues se nos está olvidando los trabajadores. Lo que pasa con los trabajadores, que esos 50 trabajadores que de la plática al principio, que estaban en esta empresa que es la contratante y que se fueron a la contratista, pero que los trabajadores no se movieron de ahí, pues los tienen que regresar, Esos trabajadores, como estaban asegurados en la contratista, y allá tenían todas las prestaciones y derechos laborales, pues los tienen que regresar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer una sustitución patronal para que los regresen. Pero casualmente no había una figura adecuada para esta sustitución patronal. Entonces, en un acuerdo que saca o que emite el Instituto Mexicano del Seguro Social, determina establecer una sustitución patronal especial. Es decir, todos los que quieran, miren, porque la sustitución patronal tiene varios elementos para que te lo otorgue el Seguro Social. Primero, que los bienes se transmitan de un patrón a otro. Primero se tienen que transmitir los bienes. Que los accionistas sean los mismos, prácticamente, o la mayoría. Y que la actividad no cambie. Entonces, no se daba esa transmisión de bienes. No se daba porque las contratistas no tienen nada. No tienen nada. Sí. Entonces, dijo, vamos a ponerlos para que no tengan problemas, una sustitución patronal especial, pero tiene hasta el día 1 de septiembre. O sea, ya pasó. Quien lo hizo, ya lo hizo, ya la sustitución. ¿Por qué era importante la sustitución? Por ejemplo, ahorita si alguien quiere pasar esos 50 trabajadores para acá, a la contratante, pues los tiene que liquidar, Oli. Sí. Los tiene que liquidar. Sí, es otro patrón, es otra. Sí, y el patrón nuevo, que en este caso pues era la contratante, los tiene que contratar por primera vez. Entonces ya no hay antigüedad del trabajador. Solo con la sustitución patronal, esta especial, se garantizaba para el trabajador todos los derechos laborales y de seguridad social. Sí. Ojalá que en la mayoría de los casos sí se hubiera realizado la sustitución patronal que estamos comentando, para que los trabajadores no sufran un menoscabo en esos derechos.
Sí, aquí sería ya los convenios ya personales, trabajador-patrón, en que conserves la antigüedad o cosas Sí, como esas, que ya podría complicar un porque a poco veces, las cosas, sí, porque a ¿verdad? veces el trabajador hasta ahorita se está dando Dando cuenta cuenta, que él estaba inscrito en otra sí, que era empresa. empleado de Patito S.A. y Sí, no de la empresa donde realmente ha estado siempre. sí, así es. Sí. Pues sí, se daba mucho estas cosas, en que había muchas irregularidades y lo que está haciendo la autoridad, según veo con todo este tema, pues es poner un poco de orden, ¿no? Y Ujú. sobre todo, pues proteger al trabajador Sí, de que realmente esté registrado con la empresa a la que sí. está dando los servicios. ¿Quién sale beneficiado con Sí. con esos cambios fiscales, laborales y de seguridad social? ¿Quién sale beneficiado? Mm. Sale beneficiado el trabajador, sale Sí. beneficiado y sus familias salen beneficiados. ¿Quién más sale beneficiado? El SAT, por la retención del impuesto sobre la Sí. renta. ¿Quién sale beneficiado? El Seguro Social, tiene mayor recaudación también. Pues sí. Ajá, y también sale beneficiado el Infonavit, ¿no? Porque al final va a recaudar más también y puede financiar vivienda, ¿no? Exacto. Y bueno, digo, hay muchos beneficiados en este tipo de reformas. Muy bien. Y ya casi para terminar, platícanos un poquito sobre las sanciones. ¿Qué hay en materia de sanciones en esta cuestión de cuando no me registro o no cumplo con todo esto? Sí, está muy sancionado y penalizado la subcontratación ilegal. Ilegal. Mm. Esta que estamos Es, platicando, así como que te rento personal, así sí, como de qué se te rento trata, en personas. qué época estamos, ¿no? Sí. Del mundo. Entonces, eso está penalizado, hay sanciones muy fuertes, de 2,000 a 5,000 UMAS, que la mínima es de como 180,000 pesos hasta varios millones de pesos. Está sancionada fuertemente en este tipo de subcontratación laboral en donde no se tenga el registro como tal y de todas maneras se esté prestando, en donde empate el servicio que se está prestando con el objeto social también o con la actividad preponderante. O que realmente se esté prestando y que no sea una subcontratación legal. Las sanciones se está tipificada en el código como defraudación fiscal calificada, de tal suerte que, es muy recomendable que, así como luego hemos escuchado de la compraventa de facturas, que la tenemos en el Código Fiscal de la Federación, bueno, igual, esto se acabó y que se entienda seriamente de que se acabó porque las sanciones, tanto para la contratante como para la contratista, son sanciones importantes. Entiéndase contratante, se puede sancionar económicamente y posteriormente no ser deducible, no ser acreditable para IVA y se puede tipificar como una simulación la subcontratación laboral. Contratista, también tiene mucha responsabilidad la contratista, puede ser sancionada económicamente e inclusive penalmente también por defraudación fiscal calificada. Sí, o sea, hay sanciones para ambas partes. Para ambas partes, Sí, así es. exacto. Ajá. Y entonces, en caso de que alguna persona tenga duda, yo creo que aquí es donde va a cobrar relevancia todo esto, es en saber quién sí debe registrarse Sí, así es. y quién no. Entonces, ahí en caso de duda, ¿a dónde podemos acudir o qué Sí. tendríamos que hacer Fíjate que, para saber si sí como dicen, tengo que registrarme o no? confiesa, platícalo con que más Más confianza confianza le le tengas, ¿no? tengas. Es como estarlo platicando, es estarlo consultando Sí, entre nosotros mismos. Oye, son casos especiales. Necesitamos revisar el concepto de subcontratación laboral permitida, sí. palabra por palabra, porque puede ser que sí sean trabajadores del contratista, pero que no entren al domicilio de la contratante y a lo mejor ahí pues ya no hay Ya no, subcontratación. sí. Es nada más es un O nada encargo. más entran de manera transitoria, no se As- están quedando a trabajar Correcto. porque yo he escuchado que hasta que los de mensajería porque entran a recoger los paquetes Mm, serían obligados, ¿no? O el de la basura, ahí me tocó que alguien dijo, no es que el de la basura pasa a recoger
todos los días viene y recoge la, Sí. la basura, ahí tendría que registrarse el de servicio de recolección. Y yo Imagínate. digo, pues Ajá. todos tendríamos que registrarnos, Sí, y no es así ¿no? realmente. Entonces, digo, se está abusando, yo lo veo por parte de la Secretaría del Trabajo, de la Autoridad Laboral, en que procura que todos se registren y no va por no, ahí. sí, Entonces, pues platicarlo entre nosotros mismos, pero yo recomiendo, y lo he comentado, que se haga una consulta. Es decir, como tiene que ver en el Código Fiscal, en el IVA y el impuesto sobre la renta, hay perjuicios ahí, sí, se puede hacer una consulta al SAT. Oye, este servicio es especializado y si mi contratante lo puede hacer deducible del IVA acreditable porque está en estos términos, o depende mucho cómo el contratista haga la pregunta. sí, O quién haga la pregunta, el contratante o el contratista. contratista. Entonces, hacer esa consulta, eso te puede dar un panorama si sí estás obligado o no. Pero también se puede hacer a la Secretaría del Trabajo. Sí, porque ellos son los que están otorgando También los... hay un escrito libre que lo mandas y entonces le dices, oigan, tengo estas dudas, realmente compréndanme, ¿no? No sé si me tengo que registrar. A lo mejor te pueden decir que sí, porque pues, traen esa línea, sí, pero ya depende de cómo plantees la pregunta y los elementos que tú arrimes, seguramente te va a ayudar mucho para saber si sí la empresa se tiene que registrar en el REPSE. sí, muy bien. Entonces, creo que ya se nos termina el tiempo. Ha estado muy interesante la plática y creo que esto da para mucho más. Yo creo Así que vamos a tener que seguir estando al pendiente de todo esto, de todos estos lineamientos, todos los criterios para poder definir más claramente todas estas dudas que podría llegar a darse. Pues ha sido muy enriquecedora esta plática. Agradezco mucho todo tu información y todo tu conocimiento que lo hayas compartido con nosotros. Seguramente toda esta información ha sido de utilidad para todo el auditorio y espero que haya quedado claro el tema para todos, que yo creo que sí, porque se habló ampliamente. Quedamos a sus órdenes. El Colegio de Contadores Públicos de Michoacán agradece a todos los que nos están escuchando y viendo en esta emisión del programa Generando Valor y también agradece al contador Héctor Arteaga que nos haya compartido toda esta información. Muchísimas gracias a todos y los esperamos la próxima semana en otra emisión del programa Generando Valor, que es para todos ustedes. Gracias y buenas tardes. Con gusto.